Buenas noches, vamos a comenzar más esta clase, casi la última clase que tenemos y vamos a pasar a nuestros amigos Frank y Bárbara que nos van a guiar en una hermosa alabanza. El universo gira en torno a ti, toda tu obra se postra ante tu majestad, ante tu autoridad. Toda tormenta se sujeta a ti, mis pensamientos se rinden ante tu autoridad. Al príncipe de paz, tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Tú lo ordenas todo. Tú lo ordenas todo. Tú eres el centro. El universo te adora. El universo. El universo gira en torno a ti. Toda tu obra se postra ante tu majestad, ante tu autoridad. Toda tormenta se sujeta, toda tormenta se sujeta a ti. Mis pensamientos se rinden ante tu autoridad. Al príncipe de paz, tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Tú eres el centro. El universo te adora. Tú lo ordenas todo. Tú lo ordenas todo. Solo tú eres el centro. Tú eres el centro. El universo te adora. Porque el Señor es rey. Porque el Señor es rey, vestido en majestad, más poderoso es que el esplendor del mar, firme su trono es por la eternidad, la creación cantará. Porque el Señor es rey,
en majestad, Sí, Señor. más poderoso es que el esplendor del mar, firme su trono es por la eternidad, la creación cantará, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú eres el centro, el universo te adora, tú lo ordenas todo, tú lo ordenas todo. Sí, Señor, tus tiempos son perfectos. Tú lo ordenas todo. Tú eres el centro, el universo te adora. Sí, Señor. Sí, Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Frank. Y Bárbara también ha estudiado bastante, ha preparado y ella va a estar compartiendo con nosotros esta segunda clase de Marcos. Ya lo ha estudiado y lo ha enseñado varias veces. Es como su libro comodín, no sé. Y ella va a estar compartiendo con nosotros. Entonces, puede seguir, amiga. Ok. Hola, hola a todos. ¿Me escuchan bien? Háganme así si me escuchan bien. Ya, para estar con audífonos así es más claro. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Es difícil para mí, una persona muy extrovertida, estar hablando y no tener una retroalimentación de la gente con un o amén, bacán. Entonces es un poco complicado. Pero es un privilegio para mí poder estar con ustedes hoy, poder compartir este libro que, como decía Tulio, no es comodín, pero es un libro que me habla mucho. Creo que desde el momento que me lo enseñaron, que tuve la clase, fue un libro que confrontó mucho mi vida con respecto a lo que realmente, al cómo Jesús quería que yo viviera. Y eso sigue siendo hasta el día de hoy. Creo que como hijos de Dios nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de mirar a nuestro Dios como el mayor ejemplo de vida, y creo que ese debe ser nuestro objetivo como hijos aquí en la tierra, representando el reino de Dios, trayendo el reino de Dios. Y bueno, yo delante estaba orando y decía cómo poder enseñarlo, y conversaba con Tulio un poco, que estaba muy nerviosa, un libro que he enseñado varias veces, pero esta oportunidad no sé por qué estoy tan nerviosa. Pero sé que Dios quiere hacer algo grande en nuestros corazones, en el de todos nosotros, cuando estudiamos un libro como este. Creo que cuando vemos la vida de Jesús, somos confrontados a seguir su ejemplo, somos confrontados en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de relacionarnos con los otros. Y quisiera orar antes de comenzar a hablar directamente del libro. Así que te pido ahí que puedas pedirle al Señor que disponga tu corazón para aprender. Este libro nos confronta mucho con acciones que tomamos en nuestro diario vivir. Entonces que podamos ser sensibles a la voz del Señor y a lo que su palabra quiere tratar con nosotros. Amén. Ay, Padre Santo, te agradecemos por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque es esta luz que nos guía, es esta lámpara a nuestros pies, Señor, que realmente nos enseña cómo caminar, que nos enseña
qué pasos dar, qué pasos prácticos poder dar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por favor, que ablandes nuestros corazones, Señor. No queremos, Señor, tan solo leer o tan solo escuchar lo que alguien ha recibido, sino que cada uno podamos tener revelación de lo que tu palabra quiere tratar con nosotros, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos a ti para poder ver el libro a la luz de la verdad, Señor. En el nombre de Jesús, queremos ser transformados por la verdad, y la verdad eres tú, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sigamos. Bueno, es un libro, denme un segundito. Un segundito. Como les decía, es un libro que personalmente me confronta mucho y yo quiero saber si ustedes ya han estudiado un poquito y armado un poquito el contexto histórico. Hágame así si lo ha armado un poquito, o lo ha leído un poquito, o si se recuerda un poquito. Es necesario que recordemos, no vamos a extendernos en esto, pero es necesario saber que este libro fue para la gente que estaba en persecución. Este libro es un ánimo para aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos. Y Dios les da un mensaje tan potente que es el de servir aún en tiempos de persecución, servir aún en tiempos de caos. Y esto es tan actual para nosotros también, porque hoy el servicio lo podemos ver de diferentes partes. Yo no sé, algunos sabían que empecé a estudiar este año en la Universidad de Trabajo Social y vemos muchos tipos de ayuda, del servicio y todo eso. Y una profesora llega y yo le hice una pregunta sobre el servicio y me dijo, lo que hacemos no es servicio, no es ayuda. Y yo quedé así como, yo me metí a esto porque quiero ayudar a la gente. Y me llamaba la atención cómo nuestra sociedad hoy está tan lejos de vivir un servicio auténtico, está tan lejos de vivir un servicio que nace del corazón y que no es por apariencias. Entonces, hoy comprendemos que el pueblo de Dios necesita tener una revelación del verdadero servicio, una revelación del verdadero liderazgo, un encuentro con la verdad de Dios en cuanto a la entrega, que la entrega no es tan solo cuando levantamos nuestras manos y cantamos, Señor, me rindo a ti. No es tan solo ese momento de entrega, sino nuestra entrega debe ser en todo y para también nuestros hermanos, para la gente que necesita a Dios. Nosotros podemos mostrar a Dios a través de nuestra entrega. Bueno, vamos. Comencemos. Este es un libro de acciones. Es un libro de poder que muestra a nuestro Dios, a Jesús, en constante movimiento. Ya es un libro que es muy rápido. Si ustedes lo leyeron, yo me imagino que ya está leído, se dan cuenta que de un milagro pasa al otro, que de una liberación pasa a la otra, que, como decía Tulio, no se centra tanto en la enseñanza por parábola, no se sienta, no vemos relatos de cuando él se sienta y se pone a hablar con sus discípulos de temas, no sé, como las parábolas. Hay muy poquitas parábolas en este libro. Este libro nos muestra a Jesús en acción, constante movimiento, generando un comentario en la gente, generando una opinión, generando una expectativa de qué es lo próximo que este Jesús revolucionario para su época está haciendo. Entonces, por eso es un libro de acciones, un libro que muestra el poder de nuestro Dios. También es un libro. Si voy muy rápido, me avisan por favor ahí en el chat que lo acabo, no, se me perdió. Pero bueno, a ver. Si voy muy rápido me avisan. Hay gente que dice que hablo muy rápido. Este libro se caracteriza, o a muchos eruditos en realidad, le llaman el Evangelio del siervo humilde. Dios, en forma
Dios siendo Dios, vino, se encarnó en un hombre mortal, con dolor, con emociones, con sentimiento, con necesidades, viene para entregarse. Viene para entregarse y no alardeando de su postura, no pidiendo privilegios, sino siendo humilde, demostrando este servicio de humildad, este verdadero servicio. Ya entonces muchos le llaman el Evangelio del Siervo Humilde, otros le llaman el catálogo del misionero, por así decirlo, porque los discípulos estaban en constante movimiento, igual que su maestro. Estaba, no sé si se recuerdan ahí en el relato cuando habla de la multiplicación de los panes y los peces, vienen llegando los discípulos de un viaje que él los había encomendado, y se encuentra Jesús con sus discípulos y le empieza a decir, cuéntenme qué pasó, y los discípulos comienzan, estoy parafraseando, los discípulos comienzan ahí a hablar con Jesús, hasta que Jesús comienza a ver a la multitud. ¿Y qué tiene Jesús en ese momento? Compasión. Dios le había dicho a los discípulos que descansaran un momento, pero él, al tener compasión de la gente, le dice, ok, vamos, hay que actuar, hay que movernos, hay que servir, hay que suplir la necesidad de esta gente. Necesitaban palabras, necesitaban ser exhortados y después tenían hambre. Entonces ahí vemos por qué también se le llama el catálogo del misionero. Si tienen sus Biblias ahí o tan solo necesitan la memoria, porque ustedes ya son de estos eruditos que se sabe la Biblia de memoria, pero por si acaso, tengan la manito. En el libro de Marcos, capítulo 1, yo voy a ir hablando ya, si me pregunta dónde está, yo le puedo decir. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Vamos a pasar rápidamente por esta parte, que para mí es muy importante que la dejemos en claro, porque es el inicio de este, perdón, de este evangelio. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 1, el libro comienza con una declaración muy importante para la audiencia de esa época. ¿Y qué dice? Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Mesías, el Hijo de Dios. Y si lo puedes subrayar o destacar en esa parte, Mesías, el Hijo de Dios. El autor comienza declarando la identidad de Jesús, quién él era. ¿Y por qué era importante esto para esa época? Porque habían personas que no creían en que Jesús era el Mesías y que negaban su identidad como hijo de Dios. ¿Se recuerdan cuando está ahí en la cruz? Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Además, los emperadores creían ser dioses y necesitaba levantarse esta verdad, que es que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías que ellos necesitaban. Como veíamos en la clase pasada que les explicaba Tulio, existen ciertas sectas en ese tiempo, y ellos esperaban, la gente esperaba un libertador político, alguien que los liberara del poder del Imperio Romano. Entonces ellos esperaban un rey que viniera y luchara y empoderara al pueblo, como prácticamente como una rebelión, que fuese así como súper visible. Pero Jesús vino a traer un carácter totalmente diferente a lo que ellos esperaban. Él conquistó, Él sigue conquistando nuestros corazones con su entrega, con su servicio, con su humildad. Cuando estuvo aquí en la tierra, a mí eso es lo que más me asombra cuando leo los evangelios. Entonces, en medio de una sociedad en ese tiempo que estaba obligada a rendir culto, a rendir el reconocimiento como un dios a los césares, se levanta Marcos y Pedro, quieren levantar esta identidad de Jesús como Mesías y como el Hijo de Dios. En los siguientes versículos, desde el versículo 2 al versículo 8, los siguientes versículos nos habla de Juan el Bautista y su labor antes de la llegada de Jesús.
¿Y cuál era esa labor? Preparar el camino. ¿Y cuál es este camino? No es un camino terrenal, no era un camino que tenía que limpiar las piedras, sino que el camino era el corazón, para poder recibir la gracia de Dios. La gracia que iba a ser derramada a nuestros corazones. Es increíble cómo Dios hasta el día de hoy prepara nuestros corazones. Es increíble porque nosotros vemos que, claro, históricamente Juan tenía que traer de a poco como esta transformación, este mensaje diferente para el corazón de la gente en esa época. Pero hoy, cómo Dios sigue trabajando en limpiar nuestro camino para implantar su verdad. Cómo hay piedrecitas que tienen que salir de nuestro corazón para que la verdad de Dios pueda ser cimentada en nosotros, pueda ser un fundamento firme, y no que cuando venga un acontecimiento, un problema, un movimiento en nuestras vidas, no se derrumbe eso en lo que creemos. Sigamos. Perdónenme, estoy un poquito resfriada. Sigamos. El bautismo de Jesús y la importancia en el desierto. No sé si ya Tulio les habrá enviado las preguntas, pero quiero comentar algo sobre el bautismo porque igual ustedes los van a tener que analizar después. Pero me gustaría hacer mención en esto, que Jesús es importante que se bautice por obediencia, ¿ya? Él se bautizó estando en obediencia. Y en este momento, cuando Él se bautiza, dice la palabra que cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre Él como una paloma. En ese momento fue investido por el Espíritu Santo. Es increíble esto, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿Jesús necesitaba estrictamente esta investidura? Si Jesús era Dios, es Dios. Jesús no lo necesitaba, pero aún así fue obediente. Imaginémonos cuánto nosotros, hay cosas que nosotros decimos, no es necesario, pero Dios nos está mandando a hacer algo y nosotros, ay Jesús, ¿para qué? Pero a veces es necesario obedecer en esas pequeñas cosas. Entonces, cuando él recibió esta investidura, y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado, y me das gran gozo. Es increíble esto. Yo lo repito cada vez que enseño este libro, por ahí los que ya han escuchado antes van a decir, ya lo dice, pero es algo que me impacta de este relato, que Jesús no había hecho ningún relato registrado, no hay registro, ni un milagro, ni una liberación antes de esto. Y Dios le dice, su padre le dice, hey, no has hecho nada y yo tengo gran gozo en ti. Y ahora estaba pensando, podemos analizar que la obediencia, nuestra obediencia, trae gozo al corazón de Dios. Trae gozo a su corazón. Y aun cuando no hemos hecho nada, por el hecho de ser hijos amados por nuestro Padre, es increíble esto. Sigamos, porque después van a tener que responder una tarea con respecto a eso. Miren, Jesús se bautizó en obediencia, como les decía, y quizás fue una forma simbólica de lo que él iba a hacer más adelante en la cruz. ¿Era necesario que se bautizara? Muévame la cabeza si piensa que no. ¿Era necesario? ¿Era obligatorio? Por ahí Anastasia me dice que no. ¿Era necesario que Jesús muriera porque era pecador? Jesús lo hizo por entrega, por obediencia. Sigamos.
Luego dice que el espíritu lo impulsó a ir al desierto, ¿ya? Y aquí ocurre algo. Si nosotros nos ponemos a pensar en qué ocurrió al momento de ser bautizado, Dios le dice, tú eres mi hijo muy amado. Le dice hijo, que es identidad. El Dios Padre reafirma la identidad de Jesús al momento de ser bautizado y dice que cuando el Espíritu lo impulsó para ir al desierto, él fue tentado luego de 40 días y 40 noches de ayuno. Y Satanás le dijo 2 veces, exactamente 2 veces, y podemos verlo, después lo pueden buscar si quieren, el relato completo, está en Mateo 4, porque aquí no da mucho detalle. Por Mateo 4 después, si usted quiere, lo puede buscar. Dice, si eres el Hijo de Dios. ¿Qué afirmó Dios cuando él se estaba bautizando? Tú eres mi Hijo amado. Entonces, en el desierto, Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba sintiendo hambre, entonces le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Como de una necesidad de Jesús como hombre, que era el hambre, Satanás quiso atacar su identidad. Es increíble esto porque lo podemos asimilar a nuestra vida hoy. Como a veces de una necesidad, el enemigo viene enseguida a atacar, pero no eres hijo de Dios. Pero no que crees tanto, pero no que lees la Biblia, la estudias, ya hasta te metiste en una escuela, en un estudio bíblico online. ¿Serás hijo de Dios o no serás hijo de Dios? Cómo el enemigo quiere atacar nuestra identidad al momento que pasamos necesidad. Sigamos. Más adelante, usted va a ver en varios capítulos, no los podemos ver uno a uno, que Jesús entra a una sinagoga y desde niño él siempre ha estado conectado ha estado visitando las sinagogas. Y yo quería decirle la importancia rápidamente se lo voy a comentar, la importancia de por qué él visitaba las sinagogas. Jesús era común entrar a enseñar a una sinagoga, porque enseñaba la Torá. ¿Y por qué tenía que ir a esta sinagoga? Porque tenía que ir primero a su pueblo y contarles la buena noticia. Porque los fariseos no habían entendido el sentido de la ley. Habían hecho un cerco de la ley, en vez de usar la ley como el real sentido, el espíritu de la ley, ellos hicieron un cerco de un montón de conductas, de un montón de cosas que no podían hacer para no transgredir la ley, y se fueron alejando del corazón de la ley. Entonces, aquí es donde Dios siempre lo está confrontando a lo largo del libro y a lo largo de la vida de Jesús, que la mayoría de las señales se realizaban en día de reposo. ¿Vio eso? Que las señales casi siempre son en el día de reposo, ¿ya? Y es porque Dios quería confrontarlos, que no era, no por seguir la ley al pie de la letra ellos iban a ser salvos, sino por realmente entender y comprender y tener como este destape de ojos, por así decirlo, de que lo que Jesús le estaba trayendo era lo nuevo para el pueblo. ¿Ya? Los fariseos no entendían, como les decía, el espíritu de la ley, sino lo entendían de una forma religiosa. ¿Ya? Otro punto que quería tocar aquí es cuando llama a los discípulos. Cuando llama a sus discípulos, a mí me llama mucho la atención porque yo la primera vez que leía era como, cuando los llamó a Pedro.
y decía, yo decía, si alguien viene pasando por la calle y me llama y me dice, hey, ven, sígueme, yo no lo sigo. ¿Cómo? Entonces, si nos vamos con nuestra cabecita hacia esa época, era muy común que los maestros de la ley tuviesen seguidores, tuviesen discípulos, gente que les seguía. Pero Jesús hasta ese punto ya estaba revolucionando un poco la situación con todo lo que pasaba luego de su anuncio, después del encarcelamiento de Juan el Bautista. Pero a mí hay algo que me llama la atención. Ellos le siguieron y dejaron sus redes, dejaron todo lo que estaban haciendo, dejaron su bien, dejaron el bien que ellos tenían por seguirle, por seguir a Jesús. Y a mí me llama la atención porque cuánto yo estoy dispuesta a ser discípulo de Dios en lo que significa ser discípulo de Dios. Porque es muy fácil decir, Señor, yo quiero ser tu discípulo, yo soy tu discípulo. En un encuentro de jóvenes estamos todos, yo quiero ser tu discípulo, vamos hasta la China. Pero en la práctica, en el día a día, es abandonar mi bien, mis bienes, abandonar mi comodidad y decir, Señor, te sigo, te sigo. En ese tiempo había que caminar muchísimo, no tenían jet privado, no tenían aviones, no tenían auto, ni una micro, no tenían nada de eso. Y tenían que renunciar para seguirles. Y Dios hablaba conmigo, ¿a qué estoy renunciando yo para seguirle? Y conversaba con una de las chicas que corrijo los libros, y a veces tenemos solo la necesidad, pero ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? Y entonces a veces yo oraba esto y es como renunciar a nuestra comodidad de lo que nosotros pensamos, lo que es más simple para mí y más cómodo de pensar que voy a tener mi seguridad en el futuro. Y otro llamamiento que me llama la atención es cuando llama a Leví. Y Dios transforma la visión que tiene la gente de los publicanos. Leví era un publicano que cobraba impuestos y ellos no eran bien vistos, como decía Tulio en la clase anterior, porque eran ladrones, porque no tenían buena reputación en medio de la sociedad. Y Dios le dice, Jesús le dice en el capítulo 2, versículo 17, versículo 16. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús lo oyó, les dijo, la gente sana no necesita de médicos, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y esto para mí me vuela la cabeza. Y aquí podemos ver reflejado lo que yo les decía al inicio, el siervo humilde. A él no le importaba codearse o, bueno, como relacionarse con gente de estatus, con gente de poder. A él le importaba venir a salvar, venir a redimir. Y esto es lo que hizo con Leví, lo redimió. Y ustedes ya han escuchado esa palabra por el libro de Ruth. Pudimos ver también y estudiar ahí con Fresia cómo Dios redime nuestras vidas. Sigamos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya. Espectacular. Algo que me faltó de los discípulos, que cuando Jesús llama a Pedro, le dice, a ver, déjenme buscarlo para no... Aquí.
en el capítulo 1, versículo 16, dice, cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Otra versión dice, vengan, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Cómo Dios transforma su oficio con lo que vivían y les da un sentido eterno, lo transforma y le da un propósito eterno. Que seamos abiertos a que Dios transforme nuestros oficios, profesiones, trabajo con un propósito eterno. Seamos servidores de la gente, no tan solo por remuneración, por ser vistos, sino que sea de corazón, sino que sea realmente con el servicio humilde que Jesús tuvo. Otro punto que quería tocar, que nos va a servir para las interpretaciones también, son las parábolas. Son las parábolas. Si bien no habla de muchas parábolas, nos va a servir esta información para poder estudiar los otros evangelios, ¿ya? Recuerden que Marcos es un evangelio sinóptico, así que les animo a también poder estudiar posteriormente el libro de Mateo y Lucas. La parábola es una historia que, aunque no cuente un hecho real, contiene una realidad de vida. Es una historia terrenal, o sea, es una historia, claro, terrenal, con una enseñanza celestial. Enseña una lección o verdad moral. Su propósito es facilitar la comprensión del que la está escuchando. ¿Ya? Es importante que cuando nosotros vemos la parábola, esta historia terrenal con un sentido celestial, con una enseñanza celestial, es necesario contemplar para la interpretación que se está contando, en el tiempo histórico también. Buscar el sentido de la intención, buscar la intención con la cual se está hablando, ¿ya? Tenemos que extraer cada vez que vemos una parábola, extraer la verdad eterna de la parábola, porque muchas veces la gente puede darle un montón de aplicaciones, pero es necesario que en la parábola nosotros tengamos clara cuál es la verdad eterna, ya que independiente del tiempo, la situación, los años que pasen, va a seguir siendo la misma, ya. Evitemos descontextualizar, ya, eso tiene que ver todo con el oyente original, con la audiencia original. Sigamos. Liberaciones. Vamos a hablar un poquito de las liberaciones que aparecen en el libro de Marcos. Si usted quiere las puede ir buscando, yo les voy a dar la cita. Es interesante algo que le dice a los que han sido liberados, les dice, no, a los demonios que hablan, a los espíritus inmundos que hablan cuando ven a Jesús. O sea, tú eres el Hijo de Dios. ¿Prestaron atención en eso? ¿Y por qué los manda a callar? Jesús, posterior a que escucha que el espíritu inmundo dice esto, los manda a callar. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que su identidad sea revelada por espíritus inmundos, ¿ya? Y otra cosa tampoco por la cual los manda a callar, porque aún no había llegado su hora. Porque si la gente escuchaba que él era el Hijo de Dios, así, en ese contexto, no lo iban a buscar más rápido, lo iban a perseguir, iban a querer llevarlo prisionero mucho más rápido de lo que lo hicieron.
Entonces, como aún no llegaba su hora, él mandaba a callar. Él mandaba a callar a los demonios. En el capítulo, vamos a ver algunas nomás, ¿ya? Vamos a ver algunas liberaciones. En el capítulo 1, versículo 21 al 28, está la liberación en la sinagoga de Capernaum, ya que para contarlo a grandes rasgos, al entrar Jesús en la sinagoga, un hombre con espíritu inmundo comienza a dar voces y Jesús rápidamente le ordenó que saliera de aquel hombre. Capernaum era muy importante en esa época, era una ciudad muy importante en esa época porque era el camino principal a Damasco. Era la sede, en Capernaum era la sede de recaudación de impuestos y era una ruta comercial, el centro de operaciones de Jesús para todo el sector de Galilea. Como yo les decía antes, para Jesús era común entrar a enseñar a la sinagoga. Cuando este endemoniado comienza a dar voces, lo manda a callar, lo libera, no tiene mayor interpretación que la que ya les había dado. Otra liberación que vamos a comentar está en el capítulo 5, versículo 1 al 14. Hay más entre medio, que usted ahí puede hacer una observación y poder igual interpretar. El endemoniado de Gadara, ¿ya? El endemoniado gadareno o de Gadara. Gadara era el capital de una región llamada Decápolis, ¿ya? Las 10 ciudades. Se conocía por ser una región con muchos chanchos. Ahora entendemos por qué se van a los chanchos. Y por poseer cuevas que se usaban como tumbas. La población era de gentiles y se conocía porque practicaba mucho la brujería. ¿Ya? Una legión, o sea, ahí entendemos el por qué era un sector tan oscuro y esta persona estaba tan endemoniada. Una legión era una tropa militar romana de 5.500 a 6.000 soldados. Imagínense cuando Jesús le pregunta a este endemoniado, ¿cuál es tu nombre? Legión. Eran muchos, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar en eso, eran muchos. Gadara era un territorio de demonios, ya eso hay que tenerlo consciente, hay que estar como consciente cuando nosotros estudiamos esta parábola. Era de muerte y de desolación, ¿ya? La misericordia fue mucho más allá de la idolatría de Gadara, que había en Gadara. Y esto es fantástico, porque él quería mostrarse y mostrar su poder y amor, ¿ya? Y hay algo que ocurre en este relato, porque la gente se enoja cuando Dios libera a este hombre y los demonios se van a los cerdos y los cerdos se van al mar, caen al mar, huyen, se tiran al mar. La gente se enoja. Y es increíble esto porque como era una ciudad de muchos chanchos, uno asume que hacían comercio, tenían su trueque, como ha sido la venta en ese entonces. Es increíble porque la gente se enoja porque pierde su bien y no se ponen felices por la liberación de este hombre. Es increíble cómo pesa más su beneficio personal que el bienestar del otro. Sigamos, en el capítulo 7, versículo 24. Denme un segundito. Ya. Esta es la liberación de la hija de la mujer sirofenicia, demonios suicidas. Podríamos ponerle demonios suicidas. No, dice que murieron. Dice que fueron arrojados al mar los cerdos.
Sigamos, la liberación de la mujer sirofenicia en el capítulo 7, versículo 24 al 30. Era tanta la necesidad de esta mujer que al oír de Jesús y el poder que tenía sobre los demonios, no dudó en acudir a él. Pero Jesús no había venido a los gentiles primero. ¿No veis que habla ahí de dar comida a los perrillos, que no se les da la comida a los perrillos, sino que a los que son hijos? Y esta mujer le dice algo interesante. Es verdad, Señor, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Y Jesús le dice, buena respuesta en esta versión. Ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. Qué interesante es esta fe que tenía la mujer en que Dios podía liberar a su hija. Ya, porque ella no fue como, bueno, entonces no la quieres sanar, me voy. No, ella estaba ahí porque necesitaba y se quedó ahí y fue como, Jesús, por favor, yo sé que lo puedes hacer. Entonces Dios, actuando en misericordia, en compasión, liberó a la hija, claro, teleliberación, liberó a la hija de esta mujer. Pero es increíble cómo aquí Dios sigue mostrando el amor y la compasión que tiene para su pueblo, para los judíos. Como al ser rechazado tantas veces, Él sigue diciendo, es para ellos primero. Entonces es como, wow, Señor, gracias porque estamos en tu plan, porque somos injertados. Eso nos lleva a dar tantas gracias a Dios, porque tocamos de su bondad, tomamos de su amor, de su fidelidad, de su poder. Hay otra liberación. Oh, no entiendo mucho portugués. Si alguien me quiere traducir o le quiere responder, Tulio o Fresia. No sé dónde está Tulio. Pero a la Ivech. Esta mujer no fue un poco tratada con la respuesta de Jesús por ser griega, y los griegos se creían más inteligentes y mejores que los demás. Ella tiene una posición de humildad. Sí, sí, por supuesto. La necesidad la llevó a creer y cuando nosotros creemos nos lleva a una posición de humildad. Nuestra fe nos lleva a una posición de humildad. Y claro, yo me imagino que ella fue muy confrontada con la respuesta de Jesús, porque hasta ella misma se trata en un momento, dentro del contexto que estamos hablando, de perro. Dice, hasta los perros, se compara con un perro, hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Entonces, es que buen punto, porque ella aún en todo lo que su contexto cultural le podría estar diciendo que ella debía reaccionar de una forma o de una forma orgullosa, su necesidad la llevó a creer y a posicionarse en humildad. ¿Ya? Muchas gracias por la pregunta, Juliana. El capítulo 9, versículo 14 y 29. La liberación imposible. Esta era la misión imposible para los discípulos. Misión imposible. Jesús no se encontraba en ese momento que estaba pasando todo, no se encontraba con todos sus discípulos, ¿cierto? Porque él había estado en el monte de la transfiguración mientras ocurría todo esto. Cuando él desciende, ve que está ocurriendo, que no pueden liberar a un endemoniado, entonces, ¿qué les dice Jesús? Vamos a leer aquí enseguida. En el capítulo
capítulo 9, versículo 19, perdón que estaba buscando. Jesús le dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Entonces, luego de este momento, Jesús los sana y después se preguntaban, cuando ya estaban solos con Jesús, ¿por qué no pudieron sacar el demonio de este muchacho? Y me acuerdo una vez dando una clase en una escuela, alguien me dice, es que los discípulos más bacanes o más buenos, o por así decirlo, se habían ido con Jesús. Vale, interpretación personal. Pero aquí Jesús les dice como, ustedes realmente no tienen fe para hacer esto. Porque no, les dice, la respuesta es antes, hombres, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar en ustedes? Entonces ellos tenían fe cuando estaba Jesús. No sé si se dan cuenta la relación que hace. Gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar en ustedes? Porque cuando Jesús estaba, ellos tenían mucha fe y hablaban mucho de Jesús y oraban por la gente. Pero luego les dice, en el versículo 29, esa clase solo puede ser expulsada con oración. La versión Reina Valera dice oración y ayuno. ¿Por qué nombra la oración y el ayuno? Porque estas son nuestras herramientas. Son las herramientas donde nuestra fe es elevada, donde realmente nosotros podemos conocer los deseos del corazón de Dios y no pedir por las cosas que nosotros pensamos que necesitamos. A veces tenemos que orar por una persona, no sé si les ha pasado alguna vez, pero conversaba con unos hermanos en este tiempo, porque falleció una persona cercana a un miembro de mi iglesia que estaba con COVID-19 y habíamos estado orando mucho para que Dios realmente le sanara y se cumpliera su voluntad. Entonces, habían varios preguntando por qué Dios no lo hizo, por qué Dios no la sanó. Si bien estamos hablando de liberación, pero tiene que ver con esto. Porque cuando nosotros oramos por nuestra propia voluntad, por nuestros propios deseos, como para que nosotros veamos, para que nuestra fe sea elevada, no siempre resulta. Porque Dios tiene una voluntad superior. Cuando nosotros decimos que Él es soberano, la voluntad de Dios es soberana, por sobre lo que yo pueda desear, sobre lo que yo pueda planear, por más que yo quiera que alguien sea sano, si Dios dijo, quiero estar con él, quiero llevármelo, eso va a ocurrir. Así es, Jimena, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y con esto me quiero engancharlo con una parte del libro de Marcos, cuando los fariseos piden señal. No sé si les ha pasado que alguien no cristiano les dice, que a mí Dios no me escucha y no hace lo que yo les pido. ¿Les ha pasado que es como que, no me cumple, por eso yo no creo? Y ellos pedían señal para poder, con una mala motivación del corazón, para que para aprenderle, para poder buscar a Jesús, para poderle encarcelar. Mas Dios les dice, no les mostraré señal. Dios ya le había mostrado tantas veces. Si hubiese sido una señal para creer, Jesús ya había hecho muchas señales. Y a veces nosotros estamos como en esta parte, como yo, trayéndolo un poquito a la aplicación, este ha sido un tiempo con el tema del COVID, donde como hijos de Dios hemos tenido la oportunidad de compartir al Señor de una forma diferente, de mostrarle a la gente que no somos una estructura de casa, la iglesia no es una casa, sino somos nosotros, es un estilo de vida, es un estilo de buscar al Señor. Pero también me he encontrado con mucha gente que dice, ¿y dónde está su Dios ahora? Si yo veo que el COVID se va, yo voy a creer.
Y leí hace un tiempo una publicación por internet que decía eso. Y bueno, de unos compañeros que lamentablemente mis compañeros la mayoría son ateos, y comentaban, como supieron que yo era cristiana y en el grupo de WhatsApp comentan, así como, que Dios nos salve o cosas así, que si Dios existe, que nos salve. Y es increíble cómo hoy vemos que aún como pueblo de Dios nos cuesta clamar y pedir que se haga la voluntad de Dios. Porque como decía Jimena, la voluntad de Dios es buena y perfecta, pero a veces en el tiempo exacto no es agradable, pero sabemos que en su momento va a ser agradable. Y si seguiré avanzando, si no, se me va a alcanzar la hora. Sigamos. Milagros. Vamos a hablar un poquito de los milagros. Quiero que veamos algunos, por ejemplo, el que está en el capítulo 2, versículo 12, que es al paralítico que bajaron por el techo. No sé si muchos ya conocen esa historia, ese relato. Estaba Jesús predicando y una gran multitud lo rodeaba. Llegando un paralítico en una camilla cargado por 4 personas, subieron al techo, abrieron un espacio y lo bajaron hasta donde estaba Jesús, y por la fe de todos ellos, sus pecados fueron perdonados y fue sano. Les hago como un breve resumen. Jesús quería quebrantar la religiosidad y enseñar que, aparte de una sanidad física, él quería liberar su espíritu. Le dicen, ¿acaso? Cuando Jesús le dice, antes de decirle que él era sanado, le dice, tus pecados te son perdonados. Jesús llega de una a quebrantar la religiosidad, porque todos esperaban que Jesús le sanara, no a que le perdonara los pecados. Entonces ahí llegan algunos y le dicen, miren, los leo enseguida denme un segundo. Algunos maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús tomó lo que pensaban, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O ponte en pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús quería quebrar con esta religiosidad y enseñar que aparte de una sanidad física, las personas necesitaban una libertad espiritual, una libertad de corazón, una sanidad del corazón. En el capítulo 4, versículo 35 al 41, vamos a ver algunos porque hay bastantes. Capítulo 4, versículo 35 al 41, habla sobre cuando Jesús calma la tempestad. Dice, luego de haber enseñado, Jesús les mandó a sus discípulos de cruzar al otro lado en barco, y en medio de la noche se levantó una tormenta, y los discípulos asustados le despertaron, y Jesús solo dijo, calla, enmudece, y el milagro ocurrió. Los discípulos quedaron asombrados de lo que Jesús había hecho. Jesús les dio la orden de cruzar al otro lado porque sabía que no pasaría nada. No pasaría nada porque Él estaba con ellos, pero los discípulos no lograban entender lo que significaba estar con Jesús y no lograban entender tampoco quién era Él. Yo hace un tiempo compartí algo que Jesús hablaba a mi corazón con esta palabra, porque es increíble cuando nosotros vemos esto. Ellos ya habían pasado un tiempo con Jesús, habían visto milagros de Jesús, habían visto cómo Dios actuaba, cómo Jesús se movía, y aún así ellos no conocían el carácter de su maestro.
qué importante es esto para nosotros hoy, aún en medio de la tempestad, conocer quién está en nuestra barca, conocer quién realmente es nuestro maestro. Que cuando venga la tempestad, saber que Jesús está conmigo, saber que cuando Jesús está conmigo, nada puede impedir su poder, nada puede impedir su voluntad en mi vida, nada puede impedir que Él calme la tempestad. Entonces es importante que vayamos bien profundo en esto, en entender, en tener revelación de quién es nuestro Maestro. Porque al final en el versículo 41 se hacen la gran pregunta: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. ¿Quién es este? ¿Y cuántas veces nosotros hemos visto la mano de Dios en nuestra vida y decimos, wow, wow, siempre hay algo nuevo que aprender del carácter de nuestro Dios? Hay hartos misioneros aquí, hay gente que vive en base misionera y hemos visto la provisión de Dios sobrenatural. Ahí el Ale levantando la mano y decimos, wow, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y yo sé que en cada una de sus vidas vemos y podemos decir, ¿quién es este? Conversaba hace pocos días con una chica que estaba corrigiendo sus trabajos y yo le decía, en un libro comentaste que no veías a Dios en cierta área y después escribiste que había pasado esto y yo le dije, este es Dios actuando. Este es nuestro Dios que está en nuestra barca. A veces con pequeños detalles podemos decir, este es mi Dios, y reconocer que Él fue el que obró en medio de esa tempestad. Sigamos. Capítulo 5, versículo 25 al 34. La mujer del flujo de sangre. La fe va acompañada de la acción, ¿ya? La fe va acompañada de la acción. Y Jesús supo cuando la mujer le tocó, porque su fe fue más grande que el rechazo de todos. Fue más que el dolor, fue más que la enfermedad, fue más que el repudio que podría llegar a sentir. Capítulo 6, versículo 30 al 44. La multiplicación de los panes y los peces. Y esto es lo que yo les comentaba sobre al inicio cuando Jesús, denme un segundo, cuando los apóstoles regresan de su viaje y comienzan a hablar con Jesús y Jesús los manda a descansar, pero ve la necesidad y tiene compasión de la multitud. Y de vuelta al movimiento hay que servir, hay que ayudar. El servicio era tan completo y de tanta renuncia que ni aún tiempo de hacer cosas básicas les quedaban. Tiempo de descansar, muchas veces tiempo de comer tranquilos. Al andar como Jesús les hacía parecerse a Jesús, no pasaban desapercibidos los discípulos. Jesús demandaba cada vez más de sus discípulos y probaba su fe, probaba cuánto realmente querían dejar. Y este milagro de la multiplicación, a mí hay algo que me llama mucho la atención, cuando le dice, denles ustedes de comer. Cuando les dicen, denles ustedes de comer. Dios siempre sabe que tenemos algo para entregar. Y una vez Chani compartía con nosotros en la base, compartía eso, de que Dios siempre sabe que tenemos algo para dar. Hay gente muy necesitada, gente hambrienta de la palabra de Dios, gente hambrienta de verdad, gente hambrienta de justicia. Entonces, aquí me encanta cuando dicen, denle ustedes de comer. Dios siempre sabe que tienes algo para entregar. No necesitas 20,000 años tomando un estudio teológico
o encerrado en tu cuarto sin ver a nadie más estudiando la Biblia. Dios quiere que le demos de comer a la gente. Dios quiere que sirvamos. Dios quiere que compartamos esto poco o esto mucho que tenemos. Amén. Muéstreme una manito si está de acuerdo con que debemos compartir. Hay hartos que no tienen cámara, pero voy a pensar que está haciéndose. Y hay otro punto que me gustaría que veamos en ese mismo relato, en el versículo 41. Dice, cuando Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se le daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Y aquí hay algo. Dice que luego, a medida de que partía los panes en trozos, el milagro ocurrió mediante, no fue que hizo así, hubo un proceso para el milagro. Y a veces nosotros queremos todo rápido, queremos todo instantáneo, igual somos una generación muy instantánea, pero hay un proceso para el milagro. Dios quiere tratar nuestro corazón cuando Él va a hacer un milagro. Dios quiere que la incredulidad salga de nuestra vida, Dios quiere que el orgullo salga de nuestra vida, que el miedo al futuro salga de nuestra vida. Dios quiere que vivamos el proceso del milagro. Hay otros milagros que Dios los hace así, de una, enseguida, instantáneamente. Pero hay otras veces que tenemos que vivir este proceso del milagro. Hay años que vivimos orando por algo y Dios quiere enseñarnos. Dios quiere enseñarnos en el proceso del milagro. Hay gente que piensa que solo los milagros son para aumento de nuestra fe. Yo sí creo que son para aumento de nuestra fe, pero también creo que es para que crezcamos en madurez con el Señor. Porque podemos ver muchos milagros y seguir siendo inmaduros, seguir viviendo por las emociones. ¡Ay, fala Deus! Dios está hablando conmigo, no sé con ustedes. ¡Ay, Señor! Mi Dios, sigamos. ¿Queréis? Ya. Vamos a saltarnos un poquito a el capítulo 10, versículo 46 al 52. Bartimeo al medio del camino. Muchos deben conocer esta historia, el ciego Bartimeo. Y me encanta porque Jesús era capaz de cambiar toda la historia de vida de Bartimeo, pero la actitud de él tuvo que ser activa. ¿Se acuerdan que vimos que la mujer del flujo de sangre tuvo una fe activa? Bartimeo también. Pero, y levantándose y dejando su pasado, él fue donde Jesús. Es increíble esta parte porque cuando la gente lo quiso acallar, lo quiso oprimir porque él no tenía derecho, no tenía ni siquiera una vestimenta adecuada, porque era mendigo y ciego a la orilla del camino. Y es increíble cómo Jesús, él gritaba, esto fue lo activo de él, que no fue que Jesús lo vio, él gritaba, no quiero gritar aquí, pero él decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, o ten misericordia de mí. Grita, Jesús. por favor. Es que no, porque van a quedar sordos. Pero a mí me encanta porque, ojo, no fue un grito como el que estoy haciendo yo. Fue un grito de desespero cuando alguien clama por misericordia. Jesús, hijo de David, yo me imagino que él se desgarraba gritando porque su necesidad era tanta y él sabía que Jesús podía transformar su vida. Y hoy, ¿cómo es nuestro clamor cuando estamos ante Dios? Estamos diciendo, Jesús, hijo de David, ayúdame, no puedo sola. Es increíble cómo Dios tiene que romper nuestras estructuras, porque justo conversaba con Frank, con mi esposo, anoche, y yo le decía, cuánto anhelo que Dios transforme esta área de mi vida. Y ahora lo veo como,
lo relaciono con esto de Bartimeo, es como realmente clamar porque él tiene el poder de transformar mi vida, él tiene el poder de transformar mi entorno, él tiene el poder de transformar esta sociedad. Entonces, el momento que Bartimeo grita, Jesús le escucha y dice, hey, tráigamelo, díganle que venga. Y después los mismos que lo hacían callar, que le decían, cállate, no te va a escuchar, le decían, hey, levántate, el maestro te llama. Y él tuvo una actitud tan activa, de tanta fe. La capa para un mendigo significa, permiso, la capa para un mendigo significa abrigo, significa protección, es lo que pertenezco. Quizás cuánto estigma cargaba este mendigo en su capa, en su historia, en su vida, siendo rechazado, siendo desechado, tratado como una basura, como alguien que era inútil socialmente. Era ciego, era mendigo, nadie se preocupaba de él. ¿Y él qué hace? Toma esa historia de rechazo, toma esa historia que lo estigmatizaba, toma esa historia que le daba un lugar en la sociedad y la tira. Dice que se saca su capa y va donde Jesús. ¿Cómo vamos donde Jesús? ¿Cómo vamos donde nuestro Maestro? Él nos ha llamado, pero es necesario que nosotros dejemos esta capa. Y cuando Bartimeo, bueno, lo que decía, Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Me encanta, tan respetuoso Jesús, siempre preguntando, aún lo que era obvio, él le pregunta. Y le dice, mi rabí, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Amén. ¿Vamos bien? Ya. Perdón, me emociono al hablar, así que voy a intentar ir un poco más rápido. Ya. En el capítulo 9, versículo 2 al 9, hay una historia que quiero que hablemos a grandes rasgos. Yo digo a grandes rasgos y termino hablando 1 hora. Pero los que me conocen ya lo saben. Y algunos se ríen por ahí. Sí, es verdad. La transfiguración. ¿Qué es esto? ¿Qué es la transfiguración? Hay tantas cosas. Que se aparecen 2 hombres. Vamos a leerlo, son poquitos versículos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. O sea, nuestra imagen de blanco tiene que esfumarse porque era algo sobrenatural. Después aparecieron Elías y Moisés y conversaron a hablar con Jesús. Pedro exclamó, Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él. De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. Mientras descendían de la montaña, él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto
hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Así que guardaron el secreto, pero muy a menudo se preguntaban qué quería decir con levantarse de los muertos. Bueno, ¿qué significa esta aparición de Elías y Moisés? ¿Por qué aparecieron estos dos hombres al lado de Jesús? Y Jesús dice que está con una ropa blanca, resplandeciente, que ningún blanqueador terrenal puede igualar. Que esté Elías y Moisés con Jesús significa que en Jesús se cumple la ley y los profetas. La ley con Moisés y los profetas está representando son los Banich poderosos. Tampoco. Imposible igualarlo. Fue el Agustín. Lo asumo. Pero entonces es que en Jesús se cumple la ley y los profetas. Eso es el significado de esta transfiguración. Y por eso dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo a Él. Porque en Jesús está la ley y están los profetas. Es el cumplimiento de esta promesa de salvación. Cuando estudiamos el panorama bíblico, está la creación. Ya se me acaba de olvidar. El orden, se me olvidó el orden. Tulio, ayuda. La creación, la caída, la promesa de redención. Jesús vino a hacer el cumplimiento de esta promesa de redención. Entonces, por eso aparecen estos dos personajes, ¿ya? Eso significan estos dos personajes. No es que Jesús es la reencarnación de ellos dos, no, sino es lo que significan estas dos personas, ya para el pueblo de la época y para nosotros también. Luego Pedro hace dentro de todo yo creo que estaban muy sorprendidos. Nadie se imagina ver que aparezcan dos personas de la nada. Yo creo que estaban muy sorprendidos, aterrados, como dice la Biblia. Y dice, ¡ay! Construyamos enramadas. No es una ramada como los chilenos podríamos entender. No es del 18 de septiembre. Pasa que los judíos tienen una costumbre de hospedaje. Ya ellos tienen una costumbre de ser muy buenos hospedadores y porque cuando Abraham fue visitado por los ángeles y los recibió y los hospedó, no sé si se han dado cuenta en el Nuevo Testamento, en una de las cartas, no recuerdo cuál en este momento, cuando dice, algunos sin querer hospedaron ángeles, ya, la cultura judía tiene eso del hospedar hebreos, muchas gracias, tiene muy arraigado, muy interiorizado el tema del hospedaje. Entonces, era una forma de honrar lo que estaba pasando. No fue que Pedro tuviese una mala intención, actuó según su cultura, actuó según lo que él tenía interiorizado. Sigamos. Capítulo 13. Vamos al capítulo 13. Es un capítulo bastante controversial en este libro. Me quedan pocos minutos. Pero hay algo interesante. Hay diversas posturas con respecto a este capítulo. Y es que mucha gente, y de hecho una persona me envió en sus versículos de difícil interpretación este capítulo, porque habla sobre las señales del fin. No sé si usted leyó el título. Ya, la mayoría, esos títulos no son parte de la Biblia en sí, del original. Son puestos por hombres al momento que se organizó la Biblia. Entonces, este capítulo 3 habla de dos acontecimientos, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Hay versículos que hablan, sí, de la segunda venida de Cristo, que hablan cuando Él venga entre las nubes,
dice, con gran poder y gloria en el versículo 26, ahí está hablando de la segunda venida de Cristo. Pero hay también contenido de la advertencia o lo que va a pasar en el año 70 después de Cristo, que si lo recuerdan, en el año 70 después de Cristo es la caída de Jerusalén, ¿ya? Entonces Jesús habla aquí de eso, habla de, predice, usemos esa palabra, no me gusta mucho, pero dejémoslo así. Él profetiza o declara o predice, como usted quiera llamarlo, la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y también hay versículos que hablan de la segunda venida de Cristo. Le voy a decir algunos, mire, que quizás sean un poquito más difíciles de entender. En el versículo 14 del capítulo 13, dice, llegará el día cuando verán el objeto sacrílego que causa profanación de pie en un lugar donde él no debe estar. Lector, presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. Ya, quiero detenerme en ese, porque ese habla de, hace alusión a la abominación desoladora, ¿cierto? ¿Se acuerdan que Antíoco Epífanes IV o Antíoco IV Epífanes, él fue el que hizo, el que proporcionó, el que realizó la abominación desoladora antes de Cristo y metió un cerdo dentro del templo en el lugar santísimo y lo profanó, ¿ya? Entonces, teniendo esa información fresca, nosotros podemos ahora interpretar este versículo. No era que iban a meter un cerdo nuevamente en el templo, sino que el templo iba a ser profanado, ya no iba a ser un lugar santo, ya no iba a cumplir su función de templo, sino que el lugar de Jerusalén iba a ser destruido, iba a ser profanado, iba a ser contaminado por la maldad. ¿Se entiende? Otro que es para el 70 después de Cristo, que muchos, yo lo vengo escuchando desde muy pequeña, que está en el versículo, déjenme un segundo, versículo 30, dice, les digo la verdad, no pasará esta generación. Desde muy chica yo vengo escuchando ese versículo y mucha gente lo utiliza para hablar sobre la venida de Cristo, como que no pasará esta generación sin que venga la venida de Cristo. Y este versículo es netamente para los lectores, claro, los destinatarios originales, porque, claro, no pasó esa generación sin que vieran la destrucción de Jerusalén. Ya ocurrió antes de que ellos murieran, bueno, muchos murieron en la persecución del 64 al 68, pero los que quedaron vieron la destrucción de Jerusalén. ¿Ya? Otros versículos como de la venida del Señor, de Cristo, 21. Entonces, si alguien les dice, miren aquí, está el Mesías, o allí está, no le crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible aún a los elegidos de Dios. Tengan cuidado, les he advertido esto de antemano. En este tiempo, después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Hay otros versículos antes de los que yo le leí que habla sobre el predicar el evangelio, que hay que esperar a que todo pueblo y nación reciba del conocimiento de Jesús. Lo habla en los primeros versículos prácticamente. Ya. Sigan, pero los animo a leer ese capítulo con el contexto histórico, teniendo en cuenta
estos dos temas, estos dos grandes temas que trata el capítulo. La caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y la segunda venida de Cristo, ¿ya? Tulio. ¿Las preguntas ahora o después? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Nadie? A ver si alguien me ayuda a ver las manitos. Creo que nadie. ¿Tulio? Nosotros vamos entonces, como siempre, Hay una pregunta muy importante que nosotros queremos analizar para que ustedes hablen en grupo, para hacer la aplicación del libro, que es nuestra parte más importante. Y la Barbie va a leer la pregunta y ahí yo los voy a dividir en grupos para tener 5 minutos, como siempre, para hablar de ello. Y yo creo que uno de los puntos más aplicacionales, más fuertes del libro. Y yo creo que es muy importante que hablemos de eso. Entonces él les va a leer la pregunta y ahí nos dividimos. Después también lo vamos a hablar por si acaso, ¿ya? La pregunta es la siguiente. ¿Por qué Jesús lavó los pies de los discípulos? ¿Qué significó eso para los 12? ¿Es esto simbolismo de algo? Repito. ¿Por qué Jesús lavó los pies de los discípulos? ¿Qué significó eso para los 12? ¿Es esto simbolismo de algo? Bueno, vamos entonces a hacer la división y los espero ahí de vuelta. Espérame, el César tiene. César, te respondo a la vuelta, ¿ya? ¿No se me participa también en el grupo? Creo que no. Mas a gente não está em nenhum grupo. Uhum. Não tem como tirar uma pessoa também. Eu deixei ela no grupo dos staffs. Eu não falo nada. ¿Qué? Ay. Ya, uno por grupo rápidamente que nos pueda compartir para alcanzar a terminar el libro. Ya, Karen. Hay que activarle a la Karen, amigo.
Ya lo activé. Buenísimo. Ok, listo. Bueno, una de las cosas que nosotros estuvimos hablando en el grupo fue que este tipo de trabajo de lavar los pies lo hacían las personas que socialmente tenían un estatus bajo. Por ahí mencionó una de mis compañeras que le llamaban a ellos doulos. Y creo que con el lavado, o sea, ¿qué significó esto para los discípulos? Creo que un ejemplo súper fuerte de lo que era un acto de servicio. Y también que muchas veces, y también conociendo el contexto, los estatus que tenían o sí, lo que tenían acerca de lo que era un maestro, alguien que tenía un liderazgo como tan fuerte, como hacer este tipo de acto, creo que era un ejemplo súper fuerte de servicio. Y lo otro que también se mencionó era que también por medio de esto, también estaba impartiendo identidad. Y lo último que mencionamos también, que posiblemente pueda ser también un simbolismo de purificación. Así que esos son los puntos que nosotros consideramos. Gracias, Karen. Juliana? Oi, não sei se todo mundo vai entender, eu vou falar bem devagar, porque eu falo português. Tenho vergonha de falar em espanhol. Tranquila. Então, o meu grupo, a gente compartilhou... Tá horrível meu vídeo. E pode colocar, tá, vou mostrar. Vai, renúncia. Então, que o meu grupo compartilhou foi essa questão do simbolismo do servo, de Jesus, como era algo que os escravos faziam, né, no tempo romano, e até mais atrás, quando a gente estudou no livro de Ruth, que Ruth se colocou nos pés de Boaz, que era um ato de servidão. Então, que Jesus estava ali dando também o exemplo de que ele era servo, né, de que ele tinha vindo como filho de Deus, estava vindo para servir, e que aquele fosse o exemplo que fosse deixado para os discípulos, que eles também deveriam servir. Esse foi o primeiro ponto a ser colocado. O segundo foi que o ato de lavar os pés fazia parte da cultura judaica de hospitalidade, que eles tinham costumes desse asseio, dessa higiene dos pés, antes de entrar na casa, enfim, essa questão ritualística, e que isso também poderia ser um significado da unção dos discípulos, do envio deles, né, de que eles seriam enviados para pregar nas nações, como uma despedida, né, para consagrá-los, para honrá-los também naquela posição de que eles seriam os discípulos que levariam a palavra. E o outro ponto de vista, outra hipótese seria se isso seria também um simbolismo da morte de Jesus, porque também era um costume dos judeus que o corpo fosse limpo, fosse feita uma limpeza antes do sepultamento. E que tem estudiosos que dizem que eles limparam o corpo de Jesus antes dele ir para o túmulo. Então, se isso também faria alguma menção à morte de Jesus. Essa foi as nossas 3 análises. Muchas gracias, Juliana. Interesante. ¿Alguien más? El Ale. Bueno, nuestro grupo estaba rodeado de mujeres. Estaba con la Anastasia, con la Pame. Bueno, la primera pregunta, bueno, hicimos todo como un resumen. Una actitud de humildad de Jesús de lavar los pies a los discípulos, un tema de servicio también, y de hacer este servicio. Era un acto muy importante para los discípulos también, de que Jesús lavaba los pies.
y poníamos un ejemplo como nuestro pastor lavándonos los pies a nosotros, algo así, o una honra, o nosotros si estamos discipulando a alguien también lavarle los pies. Con una vuelta nosotros hicimos como base, que fue muy bueno. Y autoridad. Y también ver que como los discípulos quedaron sorprendidos de este acto de Jesús también, quedaron asombrados, quedaron como Jesús siendo hombre igual que ellos, como el maestro le lavó los pies a ellos, y eso fue un acto muy importante para ellos, y quedó marcado. Y lo que significó de Jesús en la cruz también. Así que eso. Muchas gracias, Ale. La última persona, por favor, para que alcancemos a... Última. Yo escribí en Ya. el chat. Ya. Bueno, primero a nosotros nos causó mucha curiosidad porque estábamos buscando específicamente en Marcos que dijera lo del lavado de pies y no lo encontramos, así que nos basamos en lo que salía en Juan. Y bueno, principalmente demuestra la humildad del Señor y en todos los actos de humildad que Jesús tiene con sus discípulos o con la gente que lo rodeaba, siempre había absoluto amor y soberanía. Y nos llamaba la atención de cómo Pedro rechazó el lavado de pies, porque obviamente existían como prejuicios con respecto a que el maestro o quien estaba liderándolos tenía como una autoridad tan grande, pero ellos la autoridad lo veían como que todos tenían que servirle a él. Pero Jesús ahí nos enseña y le enseñó también a sus discípulos que somos nosotros los que tenemos que servir. En ese caso fue Jesús quien le sirvió a sus discípulos y quien hizo algo que para muchos podría ser humillante, porque obviamente en ese contexto donde usaban sandalias, todos tendrían quizás sus pies maltratados, completamente sucios. Entonces Jesús tomó como de su amor para poder limpiarle y le dice cuando Pedro como que rechaza ese lavado de pies, que si no lo hace, si no, él no le lava los pies, no le va a pertenecer. Entonces como que nos demuestra, y yo creo que por esa parte igual lo aceptaron un poco los discípulos, porque si no tenemos un acto de humildad nosotros, no le pertenecemos al Señor, no somos parte de lo que Él quiere que nosotros tengamos como en identidad. Y eso es como lo que comentábamos con nuestro grupo. Muchas gracias, Claudia. Tulio. Constanza pide que si puedes resumir un poquitito lo que decía Juliana. Hoy ya se me olvidó. Hablo mucho. Livia, ya, bacán. Livia, porfis. Ay, Livia la de que era de Rivera. Ay, Livia, dale. ¿Dónde está? Ahí está Livia, ahí está tu audio. Me pusieron en audio. Sí. Bueno, muy básicamente se habló, porque lo voy a resumir, ¿no? Una cuestión de purificar, un acto de humillación, de humillarse. También se habló sobre lo cultural, de la hospitalidad, lo que esto representaba. Ellas trajeron bastante lo que era la cuestión de las cosas del judaísmo, que esto yo lo ignoro bastante, pero hablaron sobre la cuestión de la hospitalidad, y después hablaron sobre la posibilidad de que fuera algo como despedida y preparar lo que sería la muerte y resurrección. Esto como hipótesis se manejó, ¿verdad? Uh-huh. Entonces básicamente eso, pero lo más trascendental que yo enfatizo de lo que hablamos es la cuestión de humillarse y mostrarse como siervo. Esto. Muchas gracias, Livia. Ok. Bueno. Ya. Y muchas gracias por sus interpretaciones muy buenas. Y les animo a seguir así en los trabajos de interpretación del libro,
apegarse harto al contexto histórico. Y quería terminar hablando sobre el tema central del libro. Nos quedan 8 minutos y a las 22:02 terminamos. Pero denme 8 minutitos. El tema principal del libro es el servicio, como les había comunicado antes, el servicio puro, el servicio honesto, el servicio de corazón, el servicio real, el que se entrega sin esperar nada a cambio, el que se entrega porque nuestro maestro se entregó y nos enseña a entregarnos día a día. Y quería que abran sus Biblias, o las tienen abiertas, ya lo sé, en el capítulo 10, versículo 45, que es el versículo central, el versículo clave, que resume todo el sentido de este libro. Versículo 45, dice así: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Otra versión dice: mas el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. 10:45, sí, 10:45. Y es increíble esto, porque esta conversación que tiene Jesús con sus discípulos se da porque unos querían sentarse a la derecha, otros a la izquierda de Jesús, querían tener lugares de privilegio, y Jesús les dice: hey, el que quiera ser el primero, que sea el último. El que quiera ser el mayor, que sirva. Es como el reino del revés. Es el reino del revés. Y este es el reino en el que pertenecemos. Que para yo crecer, para yo crecer, tengo que servir. Para querer compartir del amor y querer compartir de este Dios maravilloso que tengo conmigo, que es mi Dios, que es el soberano sobre toda la creación, debo servir. Y algo que mientras oraba hoy a la mañana, le pedí al Señor que pudiese entregar una palabra a mi corazón con respecto a lo que necesitemos como grupo y como grupo de estudio bíblico. Y se me venía la siguiente frase: el servicio no está obsoleto en tiempos de cuarentena. El servicio no está obsoleto. No porque no podamos ir a la iglesia o hacer misericordia o salir a hacer evangelismo o salir a predicar, eso no significa que no tengamos que servir. Preguntémosle al Señor: ¿de qué forma puedo servir en tiempos de cuarentena? ¿De qué forma puedo mostrarte a través de mi servicio? El servicio trae tanta transformación a nuestra sociedad. Hoy vemos una sociedad egoísta, autosuficiente, vemos una sociedad que es egocéntrica. Todo gira en torno de mis necesidades, todo gira en torno de lo que yo quiero tener. Pero Dios nos manda a ser diferentes, a vivir de una forma diferente. Y hoy nos dice que el servicio no está obsoleto. No es tan solo para la gente de ese tiempo. Imagínense, la iglesia estaba siendo perseguida en el tiempo que se escribió este libro. Y Dios les dice: hey, sirvan. ¿A quiénes sirvan? ¿A los que les tratan bien? No, sirvan también a los que les persiguen. Amen más allá de lo que estamos acostumbrados a entender como servicio y como amor. Y que Dios nos ayude en esta área, que no busquemos un reconocimiento en la gente, en nuestra iglesia, en nuestras bases, sino que realmente hagamos el servicio de corazón y porque nuestro Dios nos enseñó a hacerlo. Y cuando nosotros hablamos de un Dios cercano y no un Dios lejano, el trabajo práctico, sí. Cuando nosotros hablamos de un Dios cercano y no un Dios lejano, no es tan solo de que Él nos escucha cuando oramos, sino este Dios cercano también significa que Él vivió en esta tierra, caminó sobre este suelo, Él tuvo necesidades, Él estuvo cansado, también tuvo sueño, tenía hambre, podíamos verlo cuando estaba ayunando en el desierto, pero Él aún así sirvió.
y su servicio más grande hoy te da vida a ti y a mí. Hoy nos da vida y nos da vida eterna. Su servicio, su entrega, su amor incondicional. Hoy nos hace ser hijos redimidos por su sangre. Imagínense el nivel de servicio. Hay niveles y niveles de servicio. Este nivel sobrepasa todos. El nivel de servicio de nuestro Jesús debe ser nuestro referente. No compares tu servicio con el servicio de otro humano, porque no va a ser igual. Vas a tener un tope tan... No va a servir de nada. Que tu servicio realmente sea mirando el servicio de Jesús. Este liderazgo de servicio, aquellos que están en una situación de liderazgo, volvamos al liderazgo de servicio, volvamos no a ir delante y mirar a los de atrás y como tirando o diciéndoles, no sé, como o comparándose, sino ir al mismo ritmo. A veces es necesario que le tomemos la mano al que le cuesta más y decirle, vamos, voy contigo. Eso igual es servicio. Eso igual es servicio. Renunciar a veces al ser visto, al ser expuestos, para que otro crezca, para que otro se desarrolle, también es servicio. A veces nosotros vemos el servicio, entrego un plato de comida, y también es servicio. Pero entre nosotros, ¿cómo nos estamos sirviendo? La oración también es un servicio. Y quiero desafiarte en estos, me quedan 2 minutos. Quiero desafiarte en este tiempo que nos queda de cuarentena, cada uno en su país, en la región que estén. Toma tiempos diarios exclusivamente para orar por otros. Pídele al Señor palabra direccionada por su Espíritu Santo para otros. Seamos serviciales en la oración. Si no podemos ir y dar un abrazo que transmita el amor de Dios, que nuestra oración sea lo que transforme, que nuestra oración sea la que sirva, que las palabras que Dios nos entregue puedan ser de aliento, de ánimo, de exhortación para la gente por la que estamos orando. Eso. Muchas gracias, chicos, por su atención. Fue un placer compartir con ustedes. Eso. Los amo y los bendigo. Muchas gracias, Bárbara. Espero que Dios haya hablado a cada uno de nosotros, nos haya bendecido a través de su ejemplo, del ejemplo de Jesús, de su sacrificio, de su entrega, que podamos ver su servicio en nuestras vidas también. Unos anuncios rápidos. Sí, clavado. Rapidito un anuncio. Yo ya dejé en el grupo el trabajo de Marcos. Es igual que los otros, solamente 3 hojas con las ahí preguntas de contexto histórico, de interpretación y de aplicación. Yo dejé también un link de un formulario de Google. Yo necesito que cada uno de ustedes lo llene. Yo voy a mandar un mensaje también en el grupo por si alguien no está aquí, que es para responder cuáles clases tú sí estuviste conectado. Entonces nosotros tenemos un registro también que fuimos viendo ahí, pero queremos asegurarnos también, puede que, no sé, pasó algo, nosotros perdimos, o de repente tú estuviste conectado o no, y no lo pude ver. Entonces, para que cada uno pueda ahí mismo conectarse y responder el cuestionario de cuáles clases estuviste conectado. Y también les voy a mandar instrucciones en el grupo, ya entregando el último trabajo. El lunes en nuestra última clase vamos a hablar sobre la conclusión de algunas cosas y vamos a tener un pequeño examen que se va a hacer online. Sorpresa. Vamos a tener este pequeño examen y la idea es que nosotros podamos evaluar nuestra experiencia, qué es lo que hemos aprendido. Como siempre he hablado desde el comienzo, ¿no? Hemos aprendido mucho. Seguramente ustedes tienen mucha información que no tenían antes, pero el objetivo de nuestra escuela no es 100% académico. Entonces vamos a evaluar algunas cosas y entonces el examen también es parte importante de la escuela, de su nota final. Y ahí vamos a tener esta última clase y después del lunes, ya cerrando, ya les voy a entregar, le envío por correo sus certificados.
Muchas gracias por todo. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, como siempre, estamos a disposición. Les recuerdo, no es un examen difícil, no es para avergonzar a nadie, sino yo creo que cualquier experiencia necesita una evaluación. Hasta en nuestra vida yo les animo, cuando hagan algo, evalúen eso. Y el examen es una manera de evaluarlo. ¿Ok? Que Dios los bendiga mucho. En unos momentos más pongo el video en el grupo, subido a YouTube. Ojalá que YouTube no me lo remueva esta vez. Eso, que Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Para darle 3 veces. Bendiciones. Bye, Hasta luego, chao, chao. Gracias, Barbie. Bye. Por sí. Bárbara. Chao. Gracias, Barbie, por la clase. Solo una cosa, por si es que quedaron aún con alguna duda de Marcos, que algunas preguntas que quizás no respondimos por el tiempo, pueden ahí preguntarnos personalmente, preguntarnos por el grupo y les respondemos. Y sí, el lunes hay examen. Eso ahora de nuevo digan chao. Chao. Gracias. Los angolinos. Dios bendiga a los angolinos ahora en cuarentena. Buen fin de semana. Mañana es nuestro día. Ven el día de nosotros. Es nuestro día. A festejar. Hoy sí, el día del trabajador. Yo estoy tan cansado que no voy a salir de casa. Chao. Voy a quedar en casa todo el Vamos a día. trabalhar em casa. Bueno, Oye, Tulio, Sí. el lunes cuenta el chiste de por qué la mujer no va a ir al cielo, de Apocalipsis. Agustín, Ah, bueno, ándate. ese quedó para la historia. Agustín, chao. Nadie te quiere Ya. aquí, chao. Vamos a hacer una apocalipsis. Chao, Agustín. Chao. Chao, pórtate bien, Agustín. Chao. chao, chao. Dale todas las cosas a la masa. Vienen acá cocinando. Paseo todo. Aplicando Marco aquí. Muy bien, muy bien. Chao, chiquillos. ¿Quién gritó? Me dice de menos de la... La Javiera siempre grita, ¿se dan cuenta? Oye, pórtense bien en Angol, no rompan la cuarentena. Estamos en Webby. Estamos en Webi. Ah, bueno, no hay problema, como aquí en En Licano. Arrancando. Temuco, Si uno hace cuarentena en Licano, en Huepil, hay más gente en la calle que ¿Cómo, Ale? Temuco. Vivir en Webby es estar en Sí. cuarentena. Vamos a cuidar, vamos a cuidar. Quédense encerrados igual, aunque se levante la cuarentena, por favor. Sí. El padre no hay cuarentena, ¿no? No. No, pero yo estoy encerrada igual. Ah, Hace sí. ya más de un mes y medio, voy para los 2 meses. Es que el padre es como 90. Sí. Sí, no más. Es que, No, hay que y de hecho, por aquí por donde yo vivo, hay. Ay, no, va.